Bueno, pues buenos días a todas y todos. Esta es nuestra tercera sesión de este curso intersemestral, Las fuentes históricas y sus usos historiográficos. Em, bueno, en sesiones pasadas, en la primera, el doctor Asunzao nos habló sobre qué es una fuente, lo que él entiende por una fuente histórica. El día de ayer estuvimos hablando también sobre la crítica de fuentes y cómo aproximarnos desde estas críticas externas, internas, pero también entendiendo el lugar de producción de las fuentes, ¿no? Es decir, ir también un poco más allá, como decía Certo, de reconocer que el historiador tiene un lugar de producción, un lugar desde donde habla, pues también entender que nuestras fuentes también tienen esos lugares, esas construcciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes textuales, que son sobre todo las fuentes a las cuales han recurrido las historiadoras y los historiadores durante muchísimo tiempo, ¿no? Estas han sido nuestras fuentes predilectas, lo cual no quiere decir que sean las únicas a las cuales podemos echar mano. De hecho, en la sesión del viernes, la doctora Virginia Rico, que también nos acompaña por aquí en el curso, nos va a hablar sobre las fuentes audiovisuales, pero fundamentalmente, bueno, el historiador se ha sentido más cómodo trabajando con las fuentes textuales, sobre todo pues, desde la profesionalización del oficio de la historia en el siglo XIX, ¿no? Ahora, les voy a proyectar mi pantalla para compartirles unas imágenes. Ok. Bueno, creo que ahí todo el mundo puede ver la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces, el día de ayer hablábamos, además de esta crítica a las fuentes, también hablábamos sobre cómo construir un corpus documental para abordar un problema de investigación. Ahora, de entre, de entre esa reflexión que estábamos haciendo, pues bueno, y también el lunes el doctor Asunción nos mostró pues que hay toda una gran variedad, una gama muy grande de fuentes a las cuales podemos echar mano las y los historiadores. Déjenme ver si le puedo hacer un acercamiento para que lo vean un poquito más. Bueno, pues dentro de esta gran gama de fuentes a las cuales podemos echar mano, pues sobre todo, y desde el siglo XIX, unos que a las cuales le tomaron mucha importancia los historiadores, pues fueron a los documentos políticos, los documentos diplomáticos, los documentos gubernamentales, ¿no? Así como administrativos e institucionales. Y bueno, en esos documentos que eran utilizados, esas fuentes que eran utilizadas por los historiadores del siglo XIX, pues destacan, por ejemplo, la documentación de la política, las inscripciones, declaraciones de guerra, tratados, leyes, informes, documentos fiscales, reglamentos, etcétera, 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 ¿no? Han sido las fuentes con las cuales los historiadores, pues tradicionalmente se han sentido mucho más cómodos para trabajar. Ahora, dentro de esta gran gama
de documentos, pues ustedes, a partir, como decíamos ayer, dependiendo del problema que ustedes se planteen de investigación, pues ustedes tendrán que reflexionar con qué tipo de documentación, con qué tipo de fuente. Ahora, si se han dado cuenta, he estado usando un poco más o menos como sinónimo fuente y documento, ¿no? Con relación a esto, bueno, Asunzao también tiene una reflexión sobre cómo llamarle mejor, ¿no? Si fuente o documento, cualquiera de las dos es válida. Sin embargo, fuente remite a una gran variedad de otros tipos, como más allá del documento escrito. Cuando uno dice documento, parece ser que se remite más al documento escrito. Sin embargo, bueno, pues también pueden ser, como ya vimos, videos, canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando luego me refiera a esto de fuente o documento, pues pensemos que estoy refiriéndome a ambas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ayer decíamos, ¿no? Hay una gran variedad de fuentes a las cuales ustedes pueden echar mano dependiendo del problema que se estén planteando. Ahora, si bien nos decía Asunsao en la primera sesión que las fuentes son estos objetos, estos vestigios que se convierten de pasado a presente porque están vigentes, mientras que hay aquellos otros que son, otros que sería pasado pasado porque no persisten a lo largo del tiempo y por ende no pueden conformarse como fuentes. Algo que parece curioso y extraño al mismo tiempo es que las fuentes no existen por sí mismas. Y ustedes se preguntarán y van a decir, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo que las fuentes no existen por sí mismas? Pues si hemos estado hablando sobre una gran cantidad y una diversidad de fuentes a las cuales podemos echar mano. Con esto quiero decir que una fuente no es tal hasta que el historiador la convierte en una. ¿Cómo así? ¿Cómo explicarlo? En algún momento, como ustedes pueden ver en esta imagen que están ahí en su pantalla, bueno, Asunción también nos colocó, ¿no? No sé si se alcanza a ver mi cursor, creo que no. Pero del lado superior izquierdo, Asunción nos colocó unos recuadros en donde nos muestra en este otro gráfico cuáles eran los tipos de fuentes utilizados primordialmente en diferentes momentos de la producción historiográfica, ¿no? Entonces, tenemos hasta el siglo XIX, durante el siglo XIX, 1930, 1970 y 1980. Entonces, coloreados con esos diferentes colores, pues vamos a ver, ¿no? Que fundamentalmente, pues acá de este lado se utilizaron geografía, historiografía, relatos de viajes, mitologías, biografías, crónicas, y luego fuimos pasando a las fuentes producidas por el Estado para después pasarnos a estas otras, ya hacia la década de en los 30 se comenzaron a utilizar fuentes administrativas que no habían sido visualizadas y luego, pues un poco más tarde, los documentos eclesiásticos, parroquiales, del registro civil, jurídicos, y ya hacia el 70, bueno, pues toda esta revolución historiográfica, donde comenzamos a utilizar peticiones, em, registros de prisión, fichas, quejas, todo lo que cayera en el ámbito de lo judicial. Y ya más cerca de nosotros, bueno, pues entraron eh, los, pues otro tipo de fuentes como serían las fuentes literarias, los ensayos, los diarios, las notas, la música, las fuentes orales, etcétera. Con esto, si bien hoy en día los historiadores tenemos toda esta gran variedad de fuentes, pues no quiere decir que estén ahí flotando a la deriva eh, para que uno les eche mano. El historiador, en algún momento, al reflexionar sobre su problema de investigación, también puede tener la posibilidad de crear su propia fuente. ¿Cómo así?
Entonces, yo creo que un poco ya más o menos se entiende. En algún momento en esta producción historiográfica, en estos momentos y dependiendo de los problemas que se planteaban, por ejemplo, en la Escuela de los Anales, tratar de reconstruir grandes ciclos económicos, pues se dieron cuenta que quizá la documentación producida por el gobierno, los documentos diplomáticos, declaraciones de guerra, no les iban a servir para construir estos grandes ciclos económicos. Por tanto, tuvieron que reflexionar sobre qué tipo de fuentes podían responder a la pregunta que se estaban planteando. En ese momento, al mirar hacia los documentos administrativos, ellos produjeron su propia fuente. Es decir, en ese momento, ese documento que estaba por ahí alojado en un archivo, empolvándose, se convierte en una fuente para la historia. Entonces, en ese sentido, a partir de los diferentes momentos en los cuales, por ejemplo, como les digo acá, en el 70, donde comenzaron a preguntarse o comenzaron a interesarse, por ejemplo, por la historia de las mujeres, la historia de los grupos subalternos, ¿no? La historia cultural, pues de nuevo tuvieron que volver a reflexionar y darse cuenta que quizá los documentos administrativos no les iban a resolver las dudas que se planteaban y por eso había que voltear a mirar a otro tipo de fuentes. Y así, en cada momento a partir de los diferentes problemas que se planteaban, entonces es que se fue reflexionando sobre las posibles fuentes con las que se pudieran aproximar. Con esto quiero decirles que las historiadoras y los historiadores del siglo XXI, ¿no? Que ya estamos bastante avanzados, ya estamos en un cuarto, pues también tienen o van a tener una serie de preguntas muy diferentes, por ejemplo, a las que se tuvieron en los años 70 o a la de los años 80, y que se van a dar cuenta que las fuentes que se han utilizado, toda esa gran gama que aquí vemos en este gráfico, pues que quizá no van a ser necesarios o no van a ser suficientes, perdón, para poder responder a las preguntas que se estén realizando, ¿no? No les puedo decir cuáles, ¿no? Seguramente, como les he dicho en algunas clases, con los grupos que hemos tenido, pues seguramente, no sé, ahora los historiadores y las historiadoras se van a plantear no solo cuestiones que tienen que ver con el género, sino también con las identidades trans, ¿no? Entonces, se van a plantear o van a tener que preguntarse con qué tipo de fuentes se pueden aproximar para tratar de reconstruir cómo se construyeron las identidades trans en algún otro momento de la historia, en otra época, ¿no? Entonces, con esto, esta es eh, una reflexión importante porque no, esto nos lleva a pensar que no es que las fuentes estén ahí flotando, sino que el historiador, la historiadora también tiene la posibilidad de construirlas. Y esto lo quisiera enlazar también con una duda que surgió en la primera sesión con relación a las fuentes virtuales, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay historiadores que están trabajando con los videojuegos, ¿no? No tanto, no tanto pensando al videojuego como una fuente desde lo material, es decir, no reflexionando sobre las consolas ni sobre el sostén material de los videojuegos, ¿no? Sino que los videojuegos nos pueden mostrar sobre las sociedades que los producen, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que el videojuego existiera como una fuente, sino que se convierte en una fuente una vez que el historiador se pregunta cómo aproximarse a las construcciones, no sé, quiero pensar, las miradas sobre la Segunda Guerra Mundial en las sociedades del siglo XXI a partir de los videojuegos, ¿no? En los videojuegos hay toda una serie de discursos sobre cómo ellos entienden este otro momento de la historia. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando algo como el videojuego se puede convertir en una fuente. Bueno, hasta aquí hay alguna duda, hay algún comentario que quisieran realizar antes de pasar entonces a lo que nos interesará el día de hoy.
Ujú. Ujú. ¿No tiene que, perdón, el enlace? Ok. Sí, creo que no se produjo en el calendario, pero de igual manera como hice hoy, lo voy a generar en Google Meet y se los coloco en los avisos, ¿vale? Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algo que quisieran plantear, algo que no les haya quedado claro de esto que hemos avanzado en las dos sesiones anteriores y ahora. ¿O todo clarísimo? ¿Todo clarísimo? Bueno, un segundito. Mm, Bueno, entonces, con relación a esta taxonomía de fuentes que también nos mostraba Asunsao en la sesión anterior, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre estas fuentes textuales. ¿Qué son las fuentes textuales? Bueno, son fuentes verbales. Voy a colocarme acá. Espérenme. Ahí, creo que se alcanza a ver un poquito mejor, ¿no? Bueno, las fuentes textuales son fuentes verbales producidas a través de la escritura. Y en este sentido vamos a encontrar tres categorías en torno a las fuentes textuales. Por un lado, vamos a encontrar las fuentes manuscritas, por el otro, las fuentes impresas y las fuentes virtuales. Recordemos también que dentro de estas fuentes textuales, como son ejercicios verbales que se convierten en escritura, pues en ese sentido también podríamos pensar que los mensajes de texto, nosotros lo sé, los que escribimos tanto en las redes virtuales como en los servicios, en las aplicaciones de mensajería, también pueden constituir una fuente para la historia. ¿No? Yo sé que en este momento puede ser que no nos quede muy claro cómo podríamos utilizar, no sé, mensajes de WhatsApp como una fuente para la historia, pero pensemos, no sé, se me ocurre, en estos canales de difusión que en algunos momentos, sobre todo cuando son temporadas electorales, pues difunden una serie de discursos y de mensajes a la población y de manera masiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los mensajes de WhatsApp pueden convertirse en una fuente para entender ciertos procesos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que a pesar de que no tengan un sostén material, pues no puedan ser abordados por los historiadores. Entonces, tenemos por un lado las fuentes manuscritas, las fuentes impresas, las fuentes textuales impresas, y por el otro lado las fuentes textuales virtuales. En este primer momento nos vamos a enfocar entonces en las fuentes manuscritas. ¿Qué entienden ustedes por fuentes manuscritas? Ok, exactamente, ¿no? Ujú. Bueno, en ese sentido, pues los historiadores han echado mano, y esta es una de las grandes fuentes a las cuales acudimos en los archivos, ¿no? El historiador se siente muy cómodo cuando va al archivo y trabaja con las fuentes manuscritas, ¿no? En ese sentido, pues trabajar con las fuentes manuscritas, por un lado, nos va a requerir una serie de habilidades. La primera de ellas, pues son unas habilidades paleográficas, ¿no? Cuando uno se aproxima a las fuentes manuscritas, pues se encuentra con el reto de que para poder entender qué era lo que decían, pues hay que saber por lo menos un poquito de paleografía. Entonces, el día de ayer en el ejercicio que estábamos haciendo, pues decían ustedes, em, en el primero, en el que fue generado por la IA, pues dicen, no sé muy bien qué dice, pero le entiendo. Mientras que en la segunda imagen, pues no sé si alguno de ustedes logró entenderle a la primera, pero ese es el tipo de habilidades que nos requeriría
abordar una fuente manuscrita. Ahora, yo sé que es un reto, ¿no? Sin embargo, el que ustedes, por ejemplo, se decidan a estudiar el siglo XVI, pero no entiendan el tipo de escritura de procesal encadenada, pues entonces digan, ah, no, mejor no voy a entrarle por ahí, porque no le sé, ¿no? Es una de las habilidades que nos requerirá. Ahora, por otro lado, cuando uno trabaja en los archivos, pues también te requiere unas habilidades de lectura rápida de los documentos, ¿no? Porque leer en este tipo de escrituras, pues además de que es tedioso, pues también a veces necesitamos acelerar el análisis de nuestras fuentes, pues porque tenemos un corpus bastante amplio. Imagínense ustedes que se propusieron indagar sobre, no sé, déjenme pensar, sobre la noción de la salvación del alma a través de los testamentos en el siglo XVII, ¿no? Entonces, seguramente para poder acceder a cómo las personas que estaban a punto de morir y entendían cómo podían salvar sus almas, pues van a tener que revisar una cantidad muy grande de testamentos para saber si dedicaron alguna misa, qué santo le estaban solicitando, etcétera, etcétera. Y pues eso obviamente requiere, pues construir no nada más un corpus muy amplio, sino también una base documental que a ustedes les permita, elaborar una serie de hipótesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una de las habilidades que requiere trabajar con este tipo de fuentes manuscritas, pues va a ser la lectura rápida de estos documentos. Ahora, uno de los retos que tiene trabajar con las fuentes manuscritas también es tener un conocimiento sobre la posición de la fuente. No sé si alguien de ustedes quisiera ayudarnos a recapitular un poco qué se entiende con esto de la posición de la fuente, que ayer estuvimos hablando. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Ujú. Ok. Sí, tratar de entender desde dónde se emite ese mensaje, ¿no? Pero hay otros elementos que también están implicados ahí en eso de la posición de la fuente, ¿no? No sé si alguien quisiera también mencionarlos. Sí, Fernanda. Ujú, ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aproximarnos a un documento manuscrito también nos implica conocer este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre la posición de la fuente. Entonces, en ese sentido, volviendo al ejemplo de los testamentos, pues tendríamos que reflexionar sobre quién produce el testamento. ¿Ustedes creen que esos testamentos del siglo XVII eran creados por la persona que estaba a punto de morir? ¿O quién los habrá hecho? Exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gran mayoría de los testamentos que ustedes encontrarían en los archivos, pues fueron hechos por un notario. Tal vez siguiendo una serie de disposiciones hechas por el moribundo, ¿no? O incluso también tendríamos que reflexionar si esos testamentos en algún momento no fueron hechos post-mortem por sus familiares, ¿no? Pero en ese sentido tendríamos que reflexionar sobre la posición en la que se produce esta fuente, ¿no? Entender quiénes son los notarios, cuál es su papel dentro de la estructura administrativa, cuáles son sus atribuciones. Incluso cuando uno se aproxima a este tipo de fuentes manuscritas, también vas a lograr identificar una serie de estructuras mediante las cuales se producen estas fuentes manuscritas, ¿no? Digamos,
vas a encontrar que existe un encabezado, una serie de fórmulas también dentro del documento, y eso también, una vez cuando se enfrenta uno a este tipo de documentos, te permite agilizar el análisis de los mismos, ¿no? Entonces, es necesario conocer la posición, el lugar de producción de este tipo de fuentes, ¿no? Por otro lado, también es importante conocer y saber si la fuente manuscrita a la cual nosotros nos estamos aproximando es la fuente manuscrita original o es una copia. ¿Por qué? Porque en el pasado, recuerden ustedes que hasta antes de la invención de la imprenta, pues la única manera de poder realizar una copia de un documento, como les decía el día de ayer, pues era mediante los traslados, los famosos traslados, que si bien eran realizados en el ámbito notarial, pues no estaban exentos a que tuvieran algún error por parte del copista o bien a que fueran alterados de alguna manera inconsciente o deliberada por aquella persona que lo hizo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque en el ejemplo que estábamos abordando ayer sobre las capitulaciones de Santa Fe, les decía, el documento que nosotros vimos no es el original que fue entregado a Cristóbal Colón. No sabemos qué pasó con ese documento. Lo que tenemos nosotros entonces es una copia. Ahora, esto es importante conocer toda esta serie de cuestiones porque no es nada más que a lo mejor el escribano que copió el documento se pudiera haber equivocado en una palabra, ¿no? Sino que incluso ese error pudiera alterar todo el sentido del documento. El ejemplo está en que en la copia que les mostré el día de ayer, hay un pasaje que fue polémico durante mucho tiempo, y es que en alguna parte se dice que todas las tierras que ha descubierto Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, este pasaje fue polémico durante mucho tiempo porque si se supone que el documento fue producido antes de las exploraciones de Cristóbal Colón, pero el tiempo verbal en el que está expresándose es en pasado, ¿qué se imaginan que significará esto? Digamos, a ver, el documento decía algo así como las tierras que ha descubierto Cristóbal. Le daba una serie de prerrogativas sobre las tierras y dice el documento que ha descubierto Cristóbal Colón. Pero este documento se supone que fue creado antes de las exploraciones de Cristóbal Colón. ¿Qué te podría decir a ti como historiador si te enfrentas a algo como esto, Diego? Sí, Ingrid. Justamente, ¿no? O sea, te tendré que llevar a la reflexión de decir, bueno, entonces puede ser que este documento, esta copia que tengo frente a mis manos, fue hecha posterior a las exploraciones. Pero antes de llegar de que hicieran estas reflexiones, pues muchos quienes analizaron este documento llegaron a la hipótesis, seguramente lo han escuchado, de que lo que les ofrecía Cristóbal Colón a los reyes católicos era algo que estaba prácticamente garantizado por esta hipótesis de el piloto desconocido, es decir, que se suponía que Cristóbal Colón había hablado con alguien que ya había estado o que había encontrado estas nuevas tierras y por lo cual lo que les estaba planteando a los reyes católicos pues era algo garantizado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese cambio en ese tiempo verbal pues desató toda esa serie de reflexiones y de malas interpretaciones, ¿no?
Entonces, seguramente el tiempo verbal, pues probablemente fue o bien un error del copista o, como bien dices tú, Ingrid, pues que este documento fue redactado o fue copiado después de las exploraciones. Incluso, aunque se haya hecho un año después, en 1593, ya el tiempo verbal te estaría diciendo, ¿no? Que te estaría hablando sobre el lugar de producción de la fuente, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo conocer el lugar de producción de nuestras fuentes. Ahora, por otro lado, también es importante conocer esto porque hay fuentes manuscritas que en su traslado hacia lo impreso también pueden tener este tipo de alteraciones. Por ejemplo, les decía también que este documento de las capitulaciones de Santa Fe no fue conocido hasta 1828, si no me equivoco. Es decir, una vez que ya se había inventado la imprenta, que ya circulaban los textos impresos. Entonces, quienes analizaron este documento en el cual se le daban esta serie de atribuciones a Cristóbal Colón, pues seguramente a primera mano ellos no pudieron tener acceso a la fuente manuscrita. A lo que tuvieron acceso fue a la versión ya impresa y probablemente adaptada del manuscrito, de la fuente manuscrita. Y esto aplica para un montón de documentos de la misma categoría, ¿no? Las cartas de relación de Cortés, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas fuentes a las cuales solo podemos acceder de manera impresa. Esto es importantísimo porque cuando nosotros nos planteemos, por ejemplo, yo sé que en esta sesión pues hay personas con intereses muy diversos. Quizá hay personas que les interesa la investigación histórica, pero también hay personas que les interesa la reflexión filosófica o también hay algo estudiantes de narrativas o de derecho, ¿no? Y si quisieran plantearse, por ejemplo, utilizar como fuente, no sé, los diálogos de Platón, pues un error o una ingenuidad sería agarrar cualquier edición que nos encontremos de los diálogos de Platón y asumir que podemos simplemente analizar el contenido de esa fuente, que sería el diálogo, la edición, no sé, una edición de los años 2000 o del año que ustedes quieran, sino que ustedes, para poder acceder o entender bien no solo el contenido de esos diálogos, pues tendrían que saber sobre las diferentes ediciones, las diferentes traducciones, incluso saber si existieron adaptaciones. Con esto no les quiero decir que entonces tengan que remitirse a la edición más antigua o a la más fidedigna, ¿no? Sino que es necesario que conozcan el lugar de producción de la fuente que ustedes estén utilizando, ¿no? Y así saber entonces si existen otras versiones, si fue adaptado, o volviendo de nuevo a lo que les decía sobre las capitulaciones de Santa Fe, si eso que tienen en sus manos es el original o es la copia. Y en ese sentido, si es una copia, a eso le llamaríamos un documento manuscrito derivado. Ahora, cuando ustedes, si alguno de ustedes se plantea utilizar este tipo de fuentes en una investigación y solo pueden echar mano de documentos manuscritos derivados, no quiere decir que entonces la investigación sea menos válida, sino que a partir de la reflexión del lugar de producción, ustedes pueden entender no solo los fines o los intereses con los que fueron creados, sino también en el contexto en el que fueron creadas las copias. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Ay, un segundín, para mostrarles. Mm, Bueno, lo que les quiero mostrar es un pequeño trabajito que escribí hace unos años donde reflexioné
sobre cómo en el siglo XVIII se utilizaron documentos manuscritos derivados para tratar de construir una historia de la ciudad de Valladolid, que el día de hoy es Morelia. Y entonces, para tratar de entender cómo las personas de aquella época, pues construyeron una versión del pasado que a ellos les permitía, pues poder disputar una serie de cosas como el uso al derecho de los ejidos y demás, ¿no? Entonces, este textito se llama así, Los usos del pasado o la invención de la historia de una ciudad. Lo pueden encontrar en academia.edu. Por ahí si alguien tiene el interés de consultarlo para, no porque sea de su interés, sino para ver cómo se puede hacer un ejercicio de este tipo, porque además para poder analizar a estos documentos, pues empleé el análisis crítico del discurso de Theon Van Dyck y bueno, pues ustedes ahí podrán ver cómo se puede hacer un ejemplo de este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, nada más ahí se los pongo. Ahora regresando a esto. También tendremos para reflexionar sobre nuestras fuentes manuscritas, pero también sobre las impresas, los diferentes ámbitos en los que fueron creados, ¿no? Y reflexionar si estas fuentes fueron creadas en el ámbito público o en el privado. Y en el ámbito privado podemos entender todas aquellas fuentes que fueron producidas no para el disfrute y el goce de otras personas, sino probablemente como un ejercicio de comunicación entre dos personas o incluso como un ejercicio de escritura hacia el interior, ¿no? En este sentido, podemos encontrar ahí algunas fuentes del tipo como los diarios, las cartas y toda esta serie de fuentes que se producen no para que sean vistos por otras personas, ¿no? Bueno, además de alguna otra, sino en el ámbito de lo privado. Entonces, les he dicho en las clases, un ejemplo de esto, pues pueden ser las cartas que escribió Rosario Castellanos y pero también podemos entender que hay fuentes que a pesar de que son creadas en el ámbito privado, también pueden convertirse en fuentes públicas en el momento en el cual se editan y se convierten en un libro. Entonces, por ejemplo, hoy podemos conocer las cartas que escribió Rosario Castellanos, no porque Rosario Castellanos las haya hecho pensando en que la gente la leyéramos, ¿no? Que conociéramos su intimidad. Sin embargo, una vez que pasan al ámbito de lo público, pues podemos nosotros utilizarlas como una fuente para poder entender, no sé, los modelos de la narrativa de Rosario Castellanos, digo, cosas más allá de lo que nos pudiera decir sobre su vida personal, ¿no? Quizá a través de estas cartas que escribió Rosario Castellanos, pues también podríamos hacer una historia intelectual y un recorrido sobre cómo se fueron transformando las diferentes temáticas y el pensamiento de la propia Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, si se fijan cómo este tipo de documentación se puede convertir en una fuente para la historia. Y por el otro lado, también tenemos las fuentes del ámbito público, que podremos encontrar aquí discursos, pero también aquellos documentos creados por el Estado o las instituciones, que si bien no son hechos o no fueron hechos para que los conociera el público en general, sí fueron producidos para que fueran conocidos por las personas que forman parte de las instituciones, es decir, no fueron hechos para una persona en específico, o bien pudieron haber sido hechos para una persona en específico, como son los memorándums, pero entendidos que están dentro del ámbito de las instituciones y por ende podrían ser consultados pues por cualquier persona que perteneciera a este mismo ámbito. Bueno, ahora, uno de los retos que también nosotros tenemos para abordar tanto las fuentes manuscritas como las impresas es el vocabulario y sus variaciones. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando uno consulta un documento de otra época, se va a dar cuenta que las personas de aquellas otras épocas se expresaban de maneras distintas, inclusive aunque utilizaran la misma lengua. Si uno consultara los documentos de archivo del siglo XVII, seguramente no sería tan difícil entenderlos porque entre el español de aquella época y la nuestra puede ser que haya más puntos de conexión que diferencias. Sin embargo, también vamos a encontrar una serie de diferencias con relación a las palabras que se emplean. Ahora bien, estas palabras que se emplean dentro de los documentos no son meras palabras, también son conceptos. Y es un poco lo que nos dice Koselleck, ¿no? Que las palabras, los conceptos que están dentro de los discursos, pues poseen historicidad, es decir, que fueron creados en alguna época y tenían un cierto sentido en una época y para las personas que vivían en esa época, pero que no necesariamente la tienen para personas de una época en el futuro o también para personas de épocas hacia el pasado. Ahora, uno de los grandes errores que podría, así como hemos estado hablando de las ingenuidades que puede cometer un historiador, pues no solo novato, ¿no? Sino una persona que no atienda a todas estas cosas que hemos estado hablando, además de suponer que lo que digan nuestras fuentes es algo neutral. Otra de las ingenuidades en las que se pueden caer es en suponer que las palabras que se parecen a las de nuestro propio horizonte temporal significan la misma cosa. Y uno de los grandes ejemplos es el uso de policía. Ustedes probablemente se van a encontrar en los documentos del siglo XVII, sobre todo aquellos que hablan sobre, no sé, las visitas a los comercios, se pueden encontrar frases como de que se encontraba en gran policía y concierto, ¿no? Ahora, una persona sin estas habilidades que hemos tratado de desarrollar en estos días y en estos cursos, pues tal vez entendería que dentro de la tienda que pasaron a revisar, pues habían policías, así como nosotros entendemos que a veces hay adentro de las farmacias Guadalajara o de los Oxxos o estas cosas, ¿no? Sin embargo, no se refiere a eso, sino que con policía seguramente se refiere a que existe un orden dentro de la tienda, ¿no? Entonces, si nosotros, al revisar estas fuentes manuscritas o impresas de otra época, hacemos este tipo de traslapes, vamos a estar cometiendo lo que se conoce como un anacronismo. Y sobre todo un anacronismo del presente hacia el pasado, ¿no? Porque también existen otro tipo de anacronismos, como el del pasado hacia el presente, ¿no? Que en este momento no me voy a extender porque no es el motivo de nuestra charla. Sin embargo, esos también son parte de los retos a los cuales nos vamos a encontrar las y los historiadores, ¿no? Si quieren, en las preguntas podemos extendernos un poquito más sobre esto. Bueno, ahora bien, y ya para ir pasando casi a un ejercicio que les quiero proponer el día de hoy, pues también ha surgido en las otras sesiones sobre dos tipos de fuentes que son utilizadas muy a menudo por las y los historiadores, ¿no? Ahora, seguramente no sé si en alguna otra clase o en alguna de sus investigaciones, ustedes se han encontrado con que hay personas que le llaman fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no? Por fuentes primarias, hay algunos investigadores y algunos profesores que se refieren a aquellas fuentes que fueron confeccionadas para relatar hechos, sucesos o incluso procesos que fueron vivenciados en primera persona, ¿no? Y por fuentes secundarias se refieren a fuentes que fueron confeccionadas a posteriori o a partir de testimonios que ellos conocieron. Ahora, así es como un poco se ha entendido muchas veces en la investigación histórica entender fuente primaria y fuente secundaria. Yo, particularmente, no estaría de acuerdo con esta clasificación. ¿Por qué? Porque cuando uno asume
o cuando uno le llama una fuente primaria a aquellas fuentes que fueron confeccionadas por la persona que lo vivenció o en el mismo momento en el que sucedieron los hechos, se le está dando un valor, se le está dando un mayor peso de validez a esa fuente, como si lo que relatara entonces o si el contenido de esa fuente fuera más verdadero o más fidedigno que lo que se pudiera escribir a posteriori, ¿no? Como si la reelaboración de la memoria o de los relatos o de lo que sea fuera menos válida. Eso también sería una ingenuidad suponer que las fuentes creadas en primera persona por quienes vivenciaron los procesos son más válidas que las otras. También sería una ingenuidad, ¿no? Por suponer entonces que lo que escribe la persona, pues otra vez es neutro, es objetivo, etcétera. Ya vimos que eso no es posible en el abordaje de las fuentes. No existe una fuente que sea neutra, que sea objetiva, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, todas las fuentes en ese caso son válidas si las logramos situar en el lugar de producción, porque entonces la fuente, aunque haya sido confeccionada a posteriori, o en otro momento, o por personas que escucharon simplemente testimonios, lo que nos está hablando es entonces sobre el horizonte o de la época en la que fue confeccionada o nos está mostrando una mirada sobre cómo se entendió el suceso, el personaje, el proceso, etcétera. Y por ende, también es válida para tratar de entender cómo se miraron y cómo se entendieron esas cosas. No sé si hasta aquí eso se entiende bien o hay por ahí algún problemita. Bueno, creo que todo bien, ¿no? Entonces, volviendo a esto, pues dentro de las fuentes realistas, una a la cual se echa mano bastante a menudo serían los periódicos. El día de mañana vamos a tener una sesión sobre los periódicos que la va a coordinar el doctor Salvador Rubio Andrades de la Universidad Católica de Maule en Chile, donde él nos va a hablar cómo se pueden utilizar las fuentes hemerográficas, sobre todo los periódicos. Entonces, muchas veces el historiador también puede echar mano de este tipo de fuentes. Sin embargo, un error también sería creer que cuando uno utiliza los periódicos, lo que está mirando simplemente son informaciones hechas por los corresponsales o también por periodistas que firman con su propio nombre, ¿no? Uno de los retos que uno se va a encontrar muchas veces al trabajar con periódicos es que no están firmados por ninguna persona, pero es importante hacer toda una reflexión sobre el lugar, la posición otra vez de la fuente, de quién produce, qué es el periódico, hacia quién está dirigido, qué tipo de visiones nos muestran los periódicos. ¿No? Ahorita no me voy a detener en eso, simplemente se los quería mencionar. Y luego, por ejemplo, otra fuente de este tipo realista que se utilizó durante mucho tiempo, pues también fueron las crónicas de viaje. Sin embargo, hoy sabemos también que muchas de estas crónicas incluso ni siquiera fueron, aunque parezcan relatos realistas, pues muchas veces no fueron ni siquiera vivenciados por quienes supuestamente fueron escritos. Uno de los grandes ejemplos es un autor que se llama Thomas Gage, que hizo un viaje a la Nueva España y parece ser, ¿no? Que Thomas Gage visitó y conoció muchas cosas de la Nueva España, pero al mismo tiempo muchas de las cosas que él consigna en este diario de viaje, en este relato, pues fueron reelaboradas a posteriori con otra serie de testimonios de los cuales se valió este autor. Entonces, por eso les digo que es importantísimo conocer la posición de nuestra fuente. Ahora, por otro lado, para hablar entonces de las fuentes literarias, como decíamos en otras sesiones, hoy es totalmente válido echar mano de este tipo de fuentes para tratar de abordar problemas de carácter histórico. ¿Por qué? No porque quizá para otros historiadores en otras épocas la literatura hubiera sido simplemente un producto de la fantasía, ¿no? Confeccionado pues tanto para entretener
como para plantear preguntas existenciales, ¿no? Como los textos de Camus, yo qué sé, pero entonces que no tuvieran la misma validez como podrían tener las declaraciones de guerra o estas cosas, ¿no? Hoy aceptamos que sí, que son válidas, porque las fuentes literarias pueden ser vehículos no solo para conocer una otra época en la que fueron realizados, sino incluso porque pueden ser vehículos para aproximarnos a los valores y a la forma de pensamiento de las sociedades en los que estaban insertos los autores, dado que normalmente estas fuentes literarias pues son producidas por un autor o pueden ser varios, no hay ningún problema con eso, pero a través de estas fuentes literarias puede ser un vehículo para tratar de entender las sociedades, los valores, las mentalidades, las ideas que existían en ellos. Ahora, por otro lado, aunque pueda parecer que fueron creadas por la mera fantasía, quienes produjeron esta serie de fuentes, pues tuvieron que echar mano de modelos tanto mentales como materiales de la sociedad que les rodeaba. Nadie de nosotros puede inventar un personaje de la nada que se vista, que coma, que se comporte de una manera totalmente distinta a la cual nosotros conocemos. Entonces, por tanto, a través de este tipo de fuentes también nos podemos aproximar a esa serie de cosas, ¿no? Entonces, no es una casualidad, por ejemplo, que muchas de las novelas distópicas hayan sido producidas en el periodo de entreguerras. Entonces, en ese sentido, utilizar las novelas distópicas, pues nos pueden servir para tratar de entender cómo estos autores entendían las sociedades del futuro a partir, por ejemplo, de la Gran Guerra y sus consecuencias, muchos de ellos incluso estuvieron o participaron en ella, y cómo veían los procesos históricos en los cuales estaban insertos y cómo se desarrollarían a partir del horizonte en el cual estos autores estaban situados, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿O sienten que ya hablé mucho y muchas cosas? Bueno, ahora, entonces, el día de hoy les quiero proponer un pequeño ejercicio, porque si bien hemos hablado de diferentes tipos de fuentes con las cuales podemos utilizar a partir de algunas preguntas específicas que podríamos realizarnos, yo sé que para algunos de ustedes ya les comienzan a surgir algunas ideas de por dónde podrían aproximarse a las preguntas que les interesan. Creo que una de las dudas que también quedan por ahí es, ok, ya identifiqué la fuente con la que podría acercarme, pero ¿qué le hago? ¿Cómo la interrogo? ¿Qué le puedo sacar? Además de lo que me diga el contenido, ¿cómo puedo aproximarme a una mirada crítica sobre mi propia fuente, ¿no? Que esto ya está más en el terreno de la metodología. Entonces, esto también lo hago por ahí, tratando de responder a una duda que Grace Vargas realizó desde la primera sesión, ¿no? Entonces, el ejercicio que les propongo está colocado en las tareas del Classroom. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a tomar un discurso pronunciado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con relación a los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a adelantar, ¿no? Más bien se los voy a dejar para que podamos nosotros en un ratito más, reflexionarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este tipo de fuente, como sería un discurso político, pues es el tipo de fuente que sería ampliamente utilizada por un historiador del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, además de un análisis hermenéutico que le pudiéramos realizar, vamos a emplear algunos de los principios de, el análisis crítico del discurso de un lingüista que se llama Teun Van Dijk, ¿no? Que es, más allá de lo que nos diga el contenido, ¿qué podemos sacar nosotros de esta fuente? Ahora, lo interesante de esta fuente es que
no es un discurso escrito. Ojo, sí se puede volver escrito y ahorita les voy a explicar cómo. Sin embargo, ustedes podrán ver que está ahí un enlace a un video en YouTube. Entonces, lo que les pido que hagamos es que leamos el ejercicio, veamos el video, que no está tan largo, dura 15 minutitos, y ¿qué les parece? Mientras van viendo el video, traten ustedes de responder las preguntas que se les plantean en el ejercicio y a las 12:30 nos volvemos a conectar a la sesión para comentarlo. ¿Les parece bien? Va, órale. Entonces, nos vemos 12:30 en punto.